Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda charla de estas sesiones de psicología con las que colaboro con el Ayuntamiento. Muchas gracias por contar conmigo. La mayoría me conocéis porque como local como el otro día soy Carlos Higueras, el hijo de la Juli. ¿Vale? La charla de hoy, como habéis visto pues, a través de redes sociales y de la cartelería, trata sobre la soledad no deseada. Antes de empezar, no sé cómo os veis con códigos QR, ya os he explicado un poco cómo funciona, pero lo vuelvo a explicar. Sacáis la cámara del móvil, enfocáis y os dará para abrir el enlace. No es de vital importancia porque lo que vamos a hacer es contestar unas preguntas que luego comentaremos y veremos un poco cómo nos relacionamos con la soledad, el grupo que estamos aquí hoy, ¿vale? Entonces, os dejo un minuto más el código QR por si alguien falta de contestar a las preguntas. Esta vez no voy a ser tan pesado con el teléfono móvil como fui en la otra charla, ¿vale? Entonces va a haber solamente dos encuestas, esta y otra al final. Y ahora voy a pasar a abrir el formulario para que veamos un poco lo que ha contestado la gente, ¿vale? Bueno, antes de meternos en todo el tomate, por así decirlo, de la charla de hoy, yo creo que es un tema que obviamente tiene mucha relevancia, sobre todo en las fechas en las que nos encontramos. Ahora, cuando empecemos a hablar del tema, profundizaré en ello, pero bueno, podemos ver que de la gente que hay aquí, de la gente que ha contestado, el 100% de las 15 personas que han contestado conocen a alguien que está en situación de soledad. ¿Vale? Luego explicaremos exactamente a qué nos referimos con la soledad no elegida. Además, bueno, la gente propiamente se ha sentido en esta situación. Espero que con la charla que voy a dar, la gente tome un poco conciencia y aprendamos a identificar estas situaciones y sobre todo que aprendamos a acompañarlas, que yo creo que es lo más importante que podemos sacar de hoy. Y bueno, parece que con la Navidad no nos llevamos mal todavía. Vale, vamos a empezar con el contenido. ¿Qué vamos a ver hoy? Estos son un poco los puntos generales. Yo antes de empezar a profundizar, os voy a pedir ya perdón porque en algún momento divagaré, me saltaré el contenido, volveré, iré para adelante la presentación, volveré para atrás, pero no pasa nada, porque cuando una persona empieza a explicar algo de lo que le apasiona, pues entonces se entusiasma con un tema, pasa un poco de puntillas por otro, vuelve para atrás, pero si en cualquier momento tenéis algún tipo de duda o queréis participar aportando alguna cuestión o algún comentario, podéis interrumpirme y si no al final preguntaré si alguien tiene algún tipo de duda, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Lo primero, yo siempre quiero contextualizar un poco el tema. Explicar de qué vamos a hablar, por qué es importante, matizar exactamente bueno, pues las cuestiones que hacen referencia a la soledad en el día a día. Luego, sobre todo, yo, obviamente desde el punto de vista de un psicólogo, lo que me interesa es cómo funciona, por qué se mantiene, cómo podemos cambiar esta situación. Luego os explicaré exactamente los mecanismos que mantienen la soledad en las personas y cómo podemos trabajar y cómo podemos intervenir en esas situaciones. Y como persona que comparte ese espacio con una persona en soledad, cómo podemos ayudarle a salir de ese punto. Vale, pues lo primero de todo, ¿qué es la soledad no elegida? La soledad no elegida, obviamente, como su nombre indica, es una soledad que no hemos elegido nosotros mismos, ¿no? Es una situación en la que se encuentra una persona la cual podríamos decir que no tiene ningún vínculo emocional significativo. ¿Qué ocurre cuando una persona no tiene ningún vínculo emocional significativo? Lo más probable es que, bueno, los primeros días esté bien y cuando vaya avanzando este proceso empiece a experimentar una respuesta de estrés. ¿Por qué las personas podemos experimentar una respuesta de estrés cuando estamos en una situación de soledad?
Las personas, que es algo que habéis escuchado muchas veces, somos seres sociales. ¿Qué significa que somos seres sociales? Que necesitamos la interacción con los demás para mantenernos vivos. De hecho, cuando entremos a matizar exactamente cuál es la repercusión de nuestra salud de la soledad no elegida, nos daremos cuenta de que es una repercusión muy física, además de la repercusión a nivel de salud mental. ¿Vale? La gente que pasa por situaciones de soledad no elegida tiene unos síntomas físicos, que es algo que normalmente siempre pensamos que un problema de salud mental se queda solamente en la salud mental, nos repercute también en todo el organismo. Vamos a intentar también transmitir la magnitud del problema. ¿Por qué? Porque hablamos muchas veces de circunstancias a nivel de salud mental y realmente lo que más nos ilustra la situación suelen ser datos, ¿no? Uno de los datos es que aproximadamente 1 de cada 4 adultos en España experimenta soledad no deseada en algún momento de su vida. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es tomar conciencia, darnos cuenta de la situación que hay con respecto al tema de la soledad. ¿Para qué? Pues para que aprendamos a desenvolvernos mejor en estas situaciones, porque es muy probable que una persona que está en una situación de soledad intente salir de esa situación y no sepa cómo. Y vamos a ver por qué mecanismos psicológicos esto se mantiene. ¿Por qué esta charla ahora? Pues, aunque aquí los datos no lo han ilustrado, la realidad es que las Navidades son una época en la que la salud mental de las personas sufre. Y normalmente sufre por situaciones de soledad. Porque es una época en la que somos muy conscientes de nuestro círculo, de la gente que está y sobre todo de la gente que no está. Desgraciadamente, la mesa nunca está tan llena como en los primeros años de la Navidad, ¿no? Todos vamos avanzando y nuestro círculo va cambiando, hay veces que encontramos un poco en la mesa y ahí es cuando tomamos conciencia, ¿no?, de lo que sufres cuando una persona de tu círculo desaparece. Además, lo que ocurre con la Navidad es que, igual que el otro día estuvimos hablando de la importancia de las redes sociales para el estado de ánimo, bueno, pues en este caso también tiene mucho peso. Ahora mismo tú vas por la calle y estás continuamente enfrentándote a la realidad de que son Navidades, tienes que ser feliz. Son Navidades, júntate con tus amigos. Son Navidades, júntate con tu familia, con tu pareja. Jo, qué suerte el que lo tenga. Pero estarte continuamente exponiéndote a esa situación acaba teniendo una repercusión también en nuestro estado de ánimo. Por eso también, yo siempre que acompaño procesos de duelo en situaciones de terapia, intento ser muy claro con a lo que se van a enfrentar, ¿vale? Normalmente todos hemos escuchado mucho sobre las etapas de un proceso de duelo y la única realidad es que rara vez un proceso de duelo es lineal. No todo el mundo pasa por todas las etapas del proceso de duelo, para que nos entendamos. ¿Por qué? Pues porque, al igual que en el duelo, en nuestro día a día, nosotros no estamos siempre con el mismo estado de ánimo. Estamos expuestos a muchísimas variables en nuestro día a día, a muchísimos cambios en nuestro contexto que pueden tener una repercusión en nosotros. Las Navidades es un momento en el que la gente que está pasando por un proceso de duelo normalmente lo pasa mal, porque está muy presente esa persona y hay veces que, bueno, pues que nos duele y que nos tiene una repercusión en nosotros. Además, llegan unas épocas en las cuales hay mucha presión por gastar y al final muchos de los planes que se hacen, porque nosotros culturalmente nos reunimos en torno a una mesa. Salir, hacer regalos a la gente, ¿no? Todas estas situaciones también hacen que nuestro estado de ánimo tenga una repercusión negativa. Vamos con los datos. Así a grosso modo, ¿qué os parecen? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Cómo los veis? Mutis. Bueno, una prevalencia de un 20%, 20-25% que salía en el otro dato, es una prevalencia muy alta. ¿Vale? Una soledad crónica, y aprovecho para explicar, crónico no quiere decir curable. ¿Vale? Que hay gente que le diagnostican algo crónico a nivel de salud mental y significa que los asumes que no se va a curar. Significa que se mantiene a lo largo del tiempo, pero eso no quiere decir que no tenga ninguna cura, sobre todo cuando hablamos de salud mental. También vemos que la soledad afecta
con mayor incidencia a las mujeres que a los hombres. Hay explicaciones distintas, ¿vale? Puede ser también porque normalmente la esperanza de vida, por ejemplo, en mujeres es más alta que en hombres. Entonces los procesos de soledad son más habituales conforme vamos avanzando en el tiempo en mujeres que en hombres. Y, dato curiosísimo, que, bueno, yo también voy aprendiendo conforme voy haciendo formaciones. Yo no me esperaba ese dato en gente joven. Y tiene mucha lógica. Sobre todo cuando te sientas con un amigo a tener una conversación y está detrás de una pantalla del móvil. ¿Vale? Intentamos quitarnos de la cabeza la idea de que soledad es estar solamente solo. Hay gente que se siente sola estando acompañada. Desgraciadamente, las pantallas, los teléfonos móviles también tienen este tipo de influencia en nosotros y pueden hacer que, aun estando rodeados de gente, nos sintamos solos. Porque es imposible conectar con una persona cuando está en el scroll infinito de Instagram, de TikTok, de Facebook, de lo que sea. Datos de más cerca. Los primeros del diario de Navarra, si no me equivoco, y los segundos de Cruz Roja y de UNA. ¿Vale? En Navarra viven solas más de 28.000 mayores, el 21% por encima de los 65. En Pamplona, en su comarca, y en Tudela, la proporción de hogares unipersonales es un 21,84. Se estima que en el 2035, 38.000, casi 39. Muchísima gente. La pirámide poblacional que tenemos en España, además, indica esto, ¿no? Tenemos muy poca natalidad y el boom de los baby boomers tardíos que ha habido en España pues va a llegar ahora dentro de poco a esa franja de edad. Cruz Roja y la UNA, un 40% de las personas mayores de 65 que viven solas presentan algún grado de soledad emocional y social. Y la soledad emocional prevalece más en mujeres y la social en hombres. Y entre un 53 y un 66 de estos mayores podrían desarrollar procesos continuados de soledad, con lo que repercute también tanto a nivel de salud mental como de salud física. ¿Vale? Todas estas personas que están en procesos continuados de soledad van a estar experimentando un estrés crónico, con una repercusión, tanto, bueno, pues puede ser que tengan un riesgo superior en ictus, que luego veremos el dato más concretamente, puede ser que desarrollen, que influyan en la diabetes, todo este tipo de cosas tienen mucha relación con el estrés. A nivel psicológico, podríamos decir, básicamente, que la soledad no elige incrementa la depresión, la ansiedad, baja autoestima y sensación de vacío emocional. Vale. Eso de sensación de vacío emocional es uno de los síntomas principales también de todos los procesos de depresión. ¿Vale? ¿Por qué la baja autoestima? La gente que estuvo en la charla del otro día se puede imaginar un poco por dónde van los tiros. Y es que nosotros, nuestra autoestima, por mucho que te digan no te compares, crece en comparación con los demás. Si desaparece ese componente de comparación, lo que desaparece es un pilar fundamental de nuestra identidad y con lo cual nuestra autoestima baja. El cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés, bueno, pues tiene influencia en problemas cardiovasculares, en el insomnio, el sistema inmunológico debilitado. Yo cuando trabajo con personas con procesos de estrés, uno de los principales caballos de batalla muchas veces para conseguir levantar un poco cabeza es el insomnio. No sé si hay gente que haya pasado por situaciones de estrés a lo largo del tiempo, pero lo de no descansar y levantarte ya fatigado a primera hora del día, a ver quién remonta. ¿Vale? Y luego el ciclo de soledad, que aquí no me voy a parar mucho porque luego he hecho un esquema que me ocupa toda la pantalla y voy a dedicarme un buen rato a explicarlo. Un estudio con más de 47.000 participantes encontró resultados significativos de personas que decían estar siempre solas y padecer depresión. 11 días más de malestar al mes que las personas que no estaban en soledad. En personas mayores de 50 años se ha comprobado una relación bidireccional con la depresión. ¿Esto qué quiere decir? Una relación bidireccional. Que la depresión antecede a la soledad y que la soledad antecede a la depresión. O sea, que una son causa de la otra. A nivel de salud, un incremento de un 56% de riesgo de ictus en mayores de 50 años. Aumento de ingresos hospitalarios y residenciales. Como vemos, no es moco de pavo. O sea, hay mucha tela que cortar, hay mucha repercusión a nivel de soledad que tiene muchísima importancia en nuestro cuerpo y en nuestra salud mental. Traguito de agua.
Lo que comentábamos, ¿no? La definición de soledad no elegida. Es una desconexión emocional que genera vacío y tristeza profunda, además de estrés, insomnio, problemas a nivel físico. Obviamente hay que matizar que no toda situación de soledad tiene por qué ser negativa. Hay gente que su bienestar psicológico pasa por estar tiempo solo. Hay veces que, bueno, pues que mantener según qué relaciones y según qué contextos en los que nos encontremos, pues nos pesan mucho más que una situación de soledad. Entonces, no pensemos que toda persona que esté sola está pasando por un proceso de soledad no elegida, ¿no? Como estábamos comentando, es muy importante que tengamos en cuenta que pasar por un proceso de soledad no elegida normalmente va a llevar un coste. Y que hay veces que la persona que se encuentra en esa situación no va a encontrar la manera de salir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre cuando estamos en una afectación de estado de ánimo tiene una influencia negativa en la forma en la que pensamos y en la que nos sentimos. ¿Y esto qué quiere decir? Que una persona que esté en una situación de soledad no elegida, que además va a tener una repercusión en la autoestima, va a tener pensamientos negativos, por ejemplo. Y movilizar a una persona que piensa que nada de lo que haga tiene eficacia, que no va a poder salir de esa situación, que no hay esperanza para él, lo que va a hacer es que muy probablemente no dé el paso. El otro día lo expliqué y hoy lo volveré a explicar un poquito más adelante, que es que la mayoría de los problemas de salud mental son bucles. ¿Vale? Y hay que aprender a identificar estos bucles y cómo cortarlos. Bueno, los factores desencadenantes más comunes. Obviamente, ¿no? Cuando pensamos en situaciones de soledad, además cuando lo enfocamos hacia hacia adultos mayores, pensamos en los procesos de duelo, pero situaciones de soledad pueden venir de muchísimas circunstancias distintas. Puede ser un proceso de duelo, puede ser un duelo relacional, puede ser una pérdida de un puesto de trabajo, puede ser entrar en un proceso de jubilación, en el cual ese contexto de trabajo, en el cual pues, a lo largo de los años vas teniendo compañeros de trabajo e incluso amigos, de repente desaparece porque ya no te relacionas con ellos. Vale. Aquí me voy a recrear un poco y como me gusta la psicología me voy a dar el lujo de mencionar a este psicólogo Uri Bronfenbrenner. Yo lo voy a llamar Uri por razones obvias. Porque voy a explicar un poco en qué consiste esta teoría. Esta teoría es importante porque nos va a permitir, cuando pensemos en una situación como una situación de soledad, no enfocarnos únicamente en la persona. Porque nosotros somos quien somos en función de un contexto. Y tenemos distintos contextos, distintos sistemas, que esto es lo que defendía el bueno de Uri, ¿no? Estaría el microsistema, que es nuestro entorno inmediato. Nuestra familia, nuestra pareja, nuestro grupo de amistades, nuestro entorno laboral más cercano. Y aquí todos podemos experimentar la soledad pues por pérdidas familiares, viudez, divorcios, el nido vacío, que la gente bueno, pues, que tiene hijos en casa y llega el momento en el que se van a estudiar, pues pasan por ese momento de sentir esa soledad, esa desconexión de la persona a la que se ha ido. Cambios de residencia, problemas relacionales en el trabajo, cambio de rol laboral. Luego, pensar que el microsistema es un circulito chiquitito, el mesosistema es un circulito un poquito más grande. Es la interacción con entornos inmediatos, interacción entre tu familia, por ejemplo, y la familia de tu pareja. O entre tu grupo de amigos y el grupo de un amigo tuyo, que tenga un grupo distinto, por ejemplo. Si tú tienes una mala relación con la familia de tu pareja, pues puedes estar experimentando también esta situación de soledad. Porque en ocasiones tu pareja no va a estar siempre contigo. En ocasiones tendrá que elegir también el contexto de su familia y en esa situación tú vas a sentir ese desapego y esa soledad. Luego está el exosistema, que son entornos que nos afectan indirectamente. Puede ser, por ejemplo, que una persona esté experimentando soledad porque su pareja tiene una jornada laboral completamente incompatible con su día a día. ¿Vale? El exosistema también tiene repercusión. Y luego sería el macrosistema. Aquí entrarían pues, influencias a nivel político, socioeconómico y demás. En una sociedad en la que se tiende hacia el individualismo, la soledad igual es vivida de una manera distinta que en una sociedad en la que se tiende mucho más a un pensamiento más colectivo o a una sociedad más global.
¿no? Un sistema económico, por ejemplo, en el cual se prime el liderazgo, el poder económico y todo este tipo de cosas, es mucho más probable que acabe individualizando y externalizando a individuos que no tengan ese poder económico, por ejemplo. Vale. Pérdida de vínculos significativos. La soledad surge tras pérdida de parejas, familiares o amigos íntimos por varias razones. Y aquí quiero hacer un pequeño matiz, que luego lo veremos también en el gráfico que tengo preparado para explicar exactamente una situación de soledad. Y es que muchas veces, y por lo que me encuentro también en los procesos de terapia, la gente está muy enfocada en los antecedentes. En por qué me ha pasado esto, por qué estoy así, cómo he llegado a este punto. Y está bien saber cómo ha sido todo eso y cómo hemos llegado hasta ahí, pero realmente el control que tenemos y el margen de maniobra que tenemos no está en lo que pasó hace un año, hace unos meses. Nuestro control y nuestra capacidad de maniobra está en nuestro contexto de ahora, en lo que podemos hacer. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando, bueno, en estos procesos sobre todo, en los que la causa de soledad viene por la pérdida de un familiar querido o de una relación importante? Realmente lo vamos a encontrar, además de la soledad, lo vamos a encontrar en un proceso de duelo. Hay gente que cuando entra en un proceso de duelo tiene la capacidad de sobreponerse al dolor, de seguir para adelante, de ir tirando con su rutina, y es capaz de, a pesar de todo el sufrimiento, seguir en cosas que son relevantes para ella. Seguir en su trabajo, seguir en muchas situaciones que tú estés presente ahí hace que tengas mucho más margen de maniobra que la persona que se queda inmóvil. La persona que se queda en un proceso de duelo, anclada en esa situación y anclado en ese malestar, experimenta mucha más dificultad para salir. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta tanto para un proceso de duelo también como para la soledad. Nos vamos a encontrar gente que va a ser muy resistente a salir de esa situación, porque la expectativa muchas veces de salir de esa situación va a ser encontrarse con más dolor. Porque una persona que está en esa situación, su manera de pensar tiende a ser negativa y tiene unas expectativas mucho más negativas que lo que normalmente suele ser la realidad. Más causas de la soledad no elegida. Cambios vitales importantes, ¿no? La jubilación, desempleo, o migración a enfermar rutinas y redes sociales, desconexión, pérdida de identidad. Todas estas situaciones que a lo largo de la vida prácticamente todo el mundo pasamos por ellas. Ahora mismo, además, la gente joven se ha observado que tiene una tendencia más grande al cambio de trabajo. Bueno, habrá que ver también la precariedad laboral, el nivel de vida y todo este tipo de circunstancias que te empujan a estar buscando continuamente condiciones mejores, ¿no? Una de las herramientas muy importantes y claves que tenemos que tener en cuenta para solventar estas situaciones de soledad son las asociaciones, los grupos distintos con los que podemos interaccionar. Hay gente que puede que no tenga un grupo de amigos, por ejemplo, con los que relacionarse y que se encuentre solo. Sin embargo, igual hay alguna asociación de intereses comunes que puede ser un primer paso para conocer gente con la que pueda relacionarse. Pero es muy importante la labor que hacen las asociaciones a nivel cultural en los pueblos y todos los eventos culturales que se programan, ¿no? Porque son círculos en los que te puedes mover y con los que te puedes relacionar con otra gente y empezar a construir nuevas relaciones que sean significativas para ti. En esto realmente vamos a tener poco margen de maniobra, ¿no? Y es que hay gente que vive en zonas que son rurales, que están más despobladas, que bueno, aquí ahora mismo en Navarra afortunadamente estamos muy bien comunicados prácticamente con todo. Pero yo vengo por ejemplo de una zona de Jaén en la que para llegar a Jaén normalmente en coche echas 6 horas y en transporte público echas 13, 14. Entonces bueno, esto también es una causa de soledad. Causas de soledad que no podemos manejar nosotros directamente, pero que realmente sí que pueden tener una repercusión negativa en nuestro estado de ánimo. De hecho, de vez en cuando salen programas que buscan gente, que captan gente para ir a los pueblos porque estas zonas se están quedando despobladas. ¿Por qué? Pues porque la gente que está allí al final
acaba experimentando una soledad y un distanciamiento con la gente que, si no lo estás buscando propiamente, puede tener una repercusión. Las tecnologías, segundo día consecutivo dándole palos. Hay veces que nos unen, es verdad, si se usan adecuadamente tienen su función, pero lo más habitual es que se utilicen mal y que tengamos un uso que nos acabe distanciando de la gente, por lo menos de nuestro contexto inmediato. Hay veces que nos unen con la gente que está lejos, pero en nuestro contexto inmediato suele ser más un obstáculo que una ayuda. Acaban siendo un obstáculo muy claro la reducción de interacción presencial. De aquí, ¿cuánta gente ha usado el móvil estando sentado en una mesa? Todos los jóvenes. No, hombre, que si os veo así, pienso que no, pero es verdad. Al final es una herramienta de distracción súper poderosa y no hay sensación de soledad más fea que estar con una persona que quieres, por ejemplo, que le estés contando algo que es importante para ti y que no le estés viendo ni los ojos porque esté detrás de una pantalla, ¿vale? Y que acabes de hablar o cortes la conversación a la mitad porque esta persona no te está escuchando. Vamos a intentar dejar los móviles fuera de las mesas. Tener problemas a nivel de salud física o de salud mental también suele ser una cosa de soledad. La gente, por ejemplo, que tiene una discapacidad, una diversidad funcional física o mental, suele tener muchas dificultades para mantener relaciones sociales. Puede ser, por ejemplo, que vivas institucionalizado, por ejemplo, o que el plan al que la gente con la que te relacionas vaya no esté adaptado realmente a tus necesidades. Y eso es una causa también de soledad. Realmente, lo que ocurre también a nivel social con la soledad es que tardamos mucho en pedir ayuda. Que voy a decir yo que soy psicólogo, ¿no? Bueno, marketing. Pero es verdad que hay situaciones que estamos manteniendo a lo largo del tiempo. Hay gente que pasa por consulta, aquí, presencial, en todos lados, que llega con unos problemas de estado de ánimo y de salud mental que han estado manteniendo años. No es necesario estar años pasando por ansiedad, pasando por estrés, por depresión, para pedir ayuda. De hecho, es mucho más sencillo y más eficaz intervenir cuando el problema no está del todo consolidado que cuando llevamos 3 años. Porque al final nosotros nos relacionamos con nuestro contexto y con las cosas que hay en él en función de lo que hemos aprendido, por así decirlo. Y como he dicho antes, los problemas de salud mental son bucles. Entonces, un bucle que se repite todos los días durante 3 años es mucho más difícil de cortar o de prevenir que un bucle que lleva poco tiempo instalado. No es lo mismo pensar un día, no valgo para nada, esta situación me sobrepasa, no tengo fuerzas para seguir, que pensarlo durante 3 años. La repercusión que tenemos a nivel de salud mental cambia. Vale, no os asustéis. ¿Los de atrás veis? ¿Más o menos? Vale. Si alguien no ve, se puede acercar, ¿eh? No pasa nada. La gente de aquí es súper maja y os van a coger. Vale, ¿qué es esto? Esto es un diagrama analítico funcional, que es palabreja que usamos los psicólogos para no decir esquema, pero vamos. ¿Qué es esto? ¿Para qué se utiliza? Esto es una herramienta que utilizamos los psicólogos para trabajar con los problemas que viene la gente a consulta. ¿Vale? Hay algunos a los que les presento directamente el esquema y otros que lo llevo internamente desde casa, ¿no? Pero esto que os voy a explicar ahora es una herramienta súper útil y que vais a ver, espero, bastante claro el bucle. Como veis, empiezo a explicaros, ¿vale? Hay distintas figuras. Tenemos los cuadrados, por ejemplo, ¿no? Los rectángulos, las elipses y los rombos.
Vale. ¿Qué podríamos decir que son los cuadrados, por ejemplo? Los cuadrados son cosas sobre las que no podemos intervenir directamente. ¿Vale? Son cosas que un psicólogo en su consulta no va a modificar de una manera directa. Los rombos, voy a seguir por aquí, ¿veis? Los rombos son cosas que no se pueden modificar directamente y ya está. Esto no se puede cambiar. Por eso digo que muchas veces viene la gente a consulta con mucha importancia en los antecedentes y está bien conocerlos, pero esos antecedentes no se cambian. El margen de maniobra está en las elipses. Estos son variables como en las que se puede trabajar. Como veis hay muchísimas flechas. Ahora os voy a guiar por ellas, ¿vale? Las flechas indican la dirección de la relación. ¿Os acordáis cuando al principio he dicho que la depresión y la soledad no elegida se relacionan bidireccionalmente? Que una persona puede tener depresión y caer en soledad no elegida, o una persona en soledad no elegida puede caer en depresión. Pues eso es un tipo de relación. Vale, empiezo a explicaros. Aquí ocurre algo. Ocurre, por ejemplo, un proceso de viudedad. Ocurre, por ejemplo, un cambio en el trabajo. Ocurre, por ejemplo, que se ha roto la pareja. Hay un antecedente que predispone la soledad no elegida, que el grosor del recuadro indica la importancia que tiene, ¿no? Que es el problema principal que queremos trabajar. Vale. La gente que estuvo el otro día en la charla sabe que las personas, porque os acordáis todos seguro, tenemos 3 niveles de respuesta para todo. El nivel emocional, el nivel cognitivo y el nivel comportamental. Todos ellos se relacionan entre sí. Como veis, el comportamiento influye en las emociones y las emociones en el comportamiento. El comportamiento influye en los pensamientos y el pensamiento en el comportamiento. Y el pensamiento influye en la emoción y viceversa. ¿Vale? Entonces, una persona en sociedad no elegida responde con un comportamiento, con unas emociones o con un pensamiento. ¿Por qué he puesto que el pensamiento distorsionado no se puede cambiar? Ojo, no quiere decir que no se pueda cambiar, quiere decir que no se puede controlar. ¿Vale? No podemos controlar lo que aparece en nuestra cabeza, por mucho que lo queramos. De hecho, ¿habéis escuchado alguna vez la paradoja del elefante rosa? Cerrad los ojos. No penséis en un elefante rosa. Todos lo habéis pensado, ¿no? Vale. Entonces, trabajar con el pensamiento intentando decirle a alguien no pienses, no funciona. Va a pensar igual. ¿Vale? ¿Cuál es una de las habilidades más importantes con respecto al pensamiento que el otro día dije y hoy quiero también que os llevéis esa idea a la cabeza? Lo más importante a nivel de pensamiento es que seamos críticos con él. Todo lo que pasa por nuestra cabeza no es verdad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros, como ya os he dicho a veces, cuando estamos con un estado de ánimo negativo, tendemos a pensar negativamente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de nuestro futuro, de nuestras relaciones, de todo. A eso le llamamos pensamiento distorsionado. Eso, si tú estás con tu estado de ánimo negativo, va a aparecer. Sí o sí. Ahora bien, ese catastrofismo, que es la tendencia, por ejemplo, a pensar que todo va a ser terrible, que ese cambio de trabajo va a hacer que te arruines, que esa persona que te ha dejado implica que no vas a conocer nunca más el amor en tu vida, muchas veces de salir de esa situación va a ser encontrarse con más dolor. Porque una persona que está en esa situación, su manera de pensar tiende a ser negativa y tiene unas expectativas mucho más negativas que lo que normalmente suele ser real. La vida es una bonita escala de crisis y muchas veces que los puntos intermedios son lo más común. Bueno, entonces, persona en soledad no elegida reacciona de 3 maneras. Con un comportamiento, pues que generalmente está solo, que tiende a no acudir a eventos sociales, que pasa muchísimo tiempo en casa. Incluso puede ser que empiece a faltar al trabajo, ¿no? De este tipo de circunstancias. Esa persona que deja de obtener una cosa que para nuestro estado de ánimo es maravilloso, que son los reforzadores, las cosas que nos gustan, ese chascarrillo que te echas con tu compañero que llevas el día medio cruzado y te lo interesa un poco, o ese café que te echas con un amigo en el cual bueno, pues tienes esa conexión y conseguís pues, ver un problema de una manera totalmente distinta. Todo ese tipo de cosas desaparecen cuando nuestro comportamiento está aquí, en la evitación, en evitar cosas. ¿Cómo llegamos a esa situación de evitación? Normalmente, cuando una persona está en soledad no elegida, como hemos dicho, va a experimentar tristeza, desesperanza, estrés. Vale, con las emociones pasa igual que con el pensamiento. Si tú estás muy triste, si estás muy nervioso,
¿A cuánta gente de aquí le ha ayudado la frase alguna vez? Cuando has estado nervioso, tranquilízate. A 0 personas. ¿Vale? Esto no se trabaja directamente. Y el que te diga que va a coger tu emoción y que vas a estar triste y te va a hacer, ¿estás contento? Que me diga cómo lo hace. Trabajamos las emociones a través del comportamiento y de los pensamientos, ¿no? Entonces, hemos dicho que es importante desarrollar un pensamiento crítico. ¿Para qué? Pues para que cuando aparezca este catastrofismo o este pensamiento dicotómico, lo sometamos a prueba, para que no compremos todo lo que aparezca. Porque igual que pensemos que si salimos de casa para relacionarnos con alguien, la gente nos va a ignorar, o vamos a encontrar respuestas mordes y la gente de todo el mundo, igual si lo ponemos a prueba y somos un poco críticos con ese pensamiento, nos encontramos otra cosa. Muy probablemente nos encontraremos con otra cosa, sobre todo muy bien que la gente de aquí es majísima. ¿Vale? Entonces, una persona que tiende a tener este tipo de pensamiento negativo y poco ajustado a la realidad, lo normal es que caiga en la evitación. Y una persona que acaba cayendo en la evitación, acaba cayendo de nuevo en la soledad imaginaria. Ahí está el bucle. ¿Dónde está el margen de maniobra? En cuestionarnos estas cosas y en nuestro comportamiento. Yo sé que hay veces que vemos mucho en redes el tema de con una actitud positiva todo va a salir súper bien. Bueno, igual para tener una actitud positiva primero tenemos que aprender a gestionar pues, todo este tipo de cosas, o conseguir que esa tristeza se disipe un poco, o que ese estrés que estamos cursando en ese momento nos permita descansar por lo menos para la noche, para empezar un poco con buen pie al día siguiente. El bucle se soluciona en esto. Y cuando digo el afrontamiento lo digo de la manera más clara, y cuando le digo la aceptación lo digo con matices. Aceptar una situación desde el punto de vista de la psicología no es resignarte a ella. Aceptar una situación desde el punto de vista de la psicología es, vale, esta es mi situación, ¿qué puedo hacer con ella? Que es muy distinto a, jo, qué mierda esto que tengo. Esto no lo voy a solucionar. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Sí, sí. Bueno, me alegro, porque el batiburrillo era importante. Bueno, aquí la mayoría de estas cosas ya las he explicado, pero quiero hacer un poco de hincapié en el refuerzo negativo. ¿Qué es el refuerzo negativo? Menudo me lo voy a abrir ahora, pero bueno, no pasa nada, lo explico. El refuerzo negativo es una manera en la que nosotros aprendemos. Generalmente, en el refuerzo negativo lo que se busca es, lo que ocurre es que un comportamiento se incrementa por la evitación de un malestar. ¿Vale? Vamos a pensar en esta situación, por ejemplo, de una persona que está en una situación de soledad no elegida. Está en casa, aislado, no siente conexión con nadie, se pega el día entre la cama y el sofá y la cama, y alguien le dice, se le ocurre la genialidad de decir, va tía, vente a tomar algo conmigo, vamos a hablar, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué ocurre en esa situación? Hay veces que cuando nos dejamos llevar por esa situación negativa en la que estamos nosotros viviendo, la soledad no elegida se mantiene por la evitación de ese malestar, porque salir de esa situación en la cual estás en casa implica exponerte a un posible rechazo, a que esa conversación no vaya bien, a pensar que, que igual se confirma que esta situación de soledad que estás experimentando se va a mantener para siempre. Y rara vez esas expectativas negativas se cumplen. ¿Vale? Por eso el refuerzo negativo es muy importante tenerlo en cuenta para estos procesos. Con respecto a las conductas de evitación, esto normalmente está en la base de prácticamente todos los trastornos de ansiedad. Una persona que tiene una fobia se mantiene por un comportamiento de evitación, de no exponerse a comprobar que ese perro al que le tiene un pánico tremendo no se lo va a comer, no le va a arrancar un brazo un bocado, de una manera sencilla. Pero también ocurre, por ejemplo, con la gente que tiene un trastorno de agorafobia, que no sale de casa, que se queda en casa porque piensa que el único lugar seguro en el que va a estar donde no le va a ocurrir nada es allí. Y como no damos pie por esas conductas de evitación a experimentar la realidad y a que eso no ocurre,
se mantiene el problema. Vale. Todo esto generalmente ya está medio explicado, pero bueno, yo lo que quiero hacer hincapié es en romper el ciclo. Si alguien está pasando por una situación de soledad no elegida ahora mismo, lo mejor que puede hacer ahora mismo es cuestionarse su situación. ¿Qué me está manteniendo aquí? ¿Por qué estoy solo en este momento? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Esta situación en la que estoy ahora mismo es permanente? Si te dejas llevar mucho por un pensamiento negativo, igual puedes pensar que sí. Ahora, si tú dices, oye, voy a poner a prueba esto que acabo de pensar, voy a dar un paso fuera de casa, voy a llamar a esta persona con la que tenía mucha relación y ahora tengo un poco menos. Voy a ver qué ocurre si intento mantener contacto con este familiar con el que tuve una discusión hace unos años y ya no me acuerdo ni por qué me había peleado con él. Igual ese pequeño paso consigue empezar a romper el ciclo y podemos salir del bucle. Bueno, haciendo un poco más de hincapié en el estrés. La soledad activa el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que mañana no os acordaréis porque yo lo tengo que leer también para acordarme a pesar de haberlo estudiado, porque tiene un nombre tremendo. Pero bueno, ¿esto qué repercusión suele tener? La repercusión que suele tener, y es que como ya he dicho al principio de la charla, las personas somos seres sociales, implica que vamos a estar viviendo con una sensación de falta de recursos, porque lo más habitual es que ante un problema, una persona que tiene un círculo acogedor y nutrido es que busca apoyo en los demás. Cuando nosotros evidenciamos esa falta de apoyo, lo que ocurre es que experimentamos un estrés tremendo, porque pensamos que todo lo que nos vaya a ocurrir nos va a pasar por encima. Con lo cual, eso luego tiene su repercusión en esos pensamientos negativos, en la situación que va a hacer que se mantenga todo este proceso de soledad. Y aquí, pues bueno, pues todo lo mencionaba antes de la sintomatología física. Vale, vamos a centrarnos un poco en lo que una persona que está en situación de soledad puede hacer. Hay veces que cuestionarnos esos pensamientos negativos de base o dar ese paso a afrontar esa situación nos puede suponer una dificultad alta. Puede ser que nos encontramos en el momento de dar ese paso. ¿Por dónde podemos empezar? Podemos empezar por la autocompasión y el autocuidado. Yo siempre digo que cuando tenemos que gestionar el estrés hay dos tipos de estrategias, las que están centradas en el problema y las que están centradas en la emoción. No hay ningún tipo de estrategia que sea mejor que otra, pero sí que hay algunas que son más ajustadas que otras. ¿Vale? Una persona que no se siente capaz para gestionar un problema, lo mejor que puede hacer es empezar a gestionar sus emociones. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Autocompasión y autocuidado. El ser capaz de buscar estrategias que hagan que tu nivel de estrés baje. Deporte. En el caso de la soledad, socializar no sé, pero bueno, socializar es una buena estrategia también. Puede ser música, una ducha de agua caliente, puede ser el leer. Este tipo de estrategias que nos permitan bajar el nivel de activación para poder afrontar luego algo con más calma. ¿Vale? Hay veces que podemos estar experimentando esa soledad no elegida en un contexto determinado, sin embargo puede ser que tengamos otros contextos más nutridos. Importante mantener ese contacto, que tomemos conciencia de cómo nos estamos relacionando con la gente de nuestro entorno para saber si pueden necesitar un poco más de nosotros o si nosotros podemos dar un poco más a alguien. Y bueno, y utilizar pues, técnicas psicológicas efectivas como el mindfulness y la reestructuración cognitiva. Esto lo hacemos los psicólogos. ¿Vale? Que no es más que intentar cuestionar los pensamientos de las personas para ver si conseguimos que salgan de ese bucle negativo. ¿Y el mindfulness? ¿Alguien sabe lo que es el mindfulness? ¿Os suena? Sí. ¿No? Sí. Bueno, el mindfulness, creo que había un taller hace poco de mindfulness, no sé si sigue en activo. Sí, Me parece estupendo. hace años que se hace. Pues me parece estupendo porque el mindfulness no es en sí una técnica de relajación, es una doctrina que surge un poco del budismo, por así decirlo, y que se basa en el control de la atención, que eso luego tiene una repercusión en nuestro estado de ánimo que hace que estemos más relajados y más tranquilos. Vale.
Ahora es un momento de estos de los que cojo y me salgo de la diapositiva y os cuento una cosa totalmente distinta, pero bueno. Lazarus y Goleman fueron dos psicólogos que en la década de los 80 aproximadamente definieron lo que era el estrés. El estrés es la respuesta que produce nuestro organismo ante una situación del entorno, la cual creemos que no vamos a saber gestionar. ¿Por qué explico esto? Porque cuando nosotros estemos en una situación de soledad, perdemos un brazo, ¿vale? Perdemos apoyo. Que nosotros seamos capaces de solucionar una situación cuando nuestro apoyo principal no está, pues tiene mucho mérito. Hay veces que, bueno, pues ese apoyo no está, nuestra autoestima está afectada, estaremos pasando por un proceso de estrés probablemente, nuestra capacidad de tomar decisiones suele estar también teñida de esa negatividad. El buscar esa solución y ese enfoque en el problema nos puede servir para desactivar esa situación, ¿vale? Hay gente que utiliza el afrontamiento directo de todo, que está muy bien, pero planificar antes también es una buena estrategia, ¿no? O gente que decide pues, cultivar su espiritualidad, que es algo que recientemente parece que está repuntando también, ¿no? La vuelta al cristianismo es algo que ahora mismo está en auge. Son estrategias que también te pueden servir a nivel emocional. Al que le vaya bien, estupendo. Y el buscar también pues, esos vínculos sociales o el apoyo comunitario en situaciones en las que no encontremos ese círculo que nos nutra. Vale. Intentad buscar profesionales que trabajen desde la evidencia científica. Y esto es una crítica a la psicología, que el otro día también le di palos a mi disciplina, pero es verdad que muchas veces caemos en la modernidad de algo que pensamos que va a ser maravilloso y que es la nueva panacea y tocamos teclas que no tenemos que tocar. Hay gente que, por ejemplo, se ha pegado años viviendo del trauma y se han pegado años ahondando en las situaciones dolorosas de una persona sin interesarse por el contexto, cuando realmente el margen de maniobra, como ya os he explicado antes, está en el contexto. Estas técnicas, estos tipos de terapia, son terapias que están basadas en evidencia. Entonces, una buena práctica para alguien que vaya a trabajar con un psicólogo es coger y decirle, oye, ¿desde qué perspectiva trabajas? ¿Qué tipo de terapia utilizas? ¿Vale? Si os dicen esas, todo ok. Lo he dicho antes, el tener en cuenta las redes sociales de apoyo que nos ofrece la comunidad, ¿no? Los ayuntamientos, con los grupos, las asociaciones que hay en el pueblo que nos pueden servir de una herramienta para dar ese primer paso y desbloquear todas esas posibles relaciones que surjan. He metido las plataformas digitales de conexión. Si ves una ciudad, aquí sal a la calle, vete a un bar, échate una cerveza con alguien, tómate un café y habla con la gente que tienes al lado. ¿Vale? Si vives en una ciudad grande, pues en Meetup tendrás grupos de gente que hace senderismo, grupos de gente que le guste la pintura, la alfarería, lo que sea. En el pueblo sale a la calle. ¿Por qué he metido esta parte? Porque quiero que salgáis con alguna serie de herramientas para acompañar a la gente que esté en esta situación y también porque me he dado cuenta de que generalmente toleramos muy mal el malestar ajeno. Cuando hay alguien que lo está pasando mal y te dice, menudo problema tengo, lo primero que hacemos es, lo que tienes que hacer es, y lo que tienes que hacer primero cuando alguien te dice eso es escuchar, acompañar esa situación y una vez que ya te ha contado todo le preguntas, oye, ¿y cómo quieres que te ayude? ¿Quieres que te diga lo que haría yo o quieres que buscamos una solución juntos? ¿Por qué? Porque cuando una persona está en un estado emocional negativo, está solo, se siente triste, cree que no hay esperanza para él y lo que hacemos es, lo que tienes que hacer es esto, esa persona es lo que se siente es invalidada. Y la invalidación es más soledad. Y sentir que esa persona con la que considerabas que era un apoyo ha pinchado. Importante esto, ¿vale? Evitar dar consejos no solicitados. Hay veces que no sabemos leer del todo lo que la otra persona quiere con esa comunicación. Hay veces que lo que quiere simplemente es que lo entiendas y que veas su punto de vista. Y hay veces que necesitará una solución porque está bloqueado.
Pero intentar dar una solución inmediatamente al todo malestar que te llegue, lo que hace es que lo invalidas. Y escuchar sin juzgar, ¿vale? Si alguien te viene y con un malestar emocional tremendo porque ha tenido una discusión en la cena de Navidad y le ha dicho a su cuñado que es un gilipollas, es que la has cagado, es que eres un normal, ya lo sabes, lo está pasando mal, no lo juzgues. Intenta acompañar esa emoción, ver por qué se ha enfadado, en qué situación ocurrió eso, y si te pide consejo se lo das. Ahora, ese comentario no le va a ayudar para nada, no lo juzgues. Presencia genuina, ¿eso qué es? Estar en la situación. Lo que he dicho antes, no estar detrás del teléfono móvil. Y si alguien te está contando un problema, pregúntale. Pregúntale para que te haga un matiz, haz preguntas abiertas. Si yo estoy hablando con alguien y conforme me está hablando, usted me está hablando, yo cojo y ahí no hay conexión, ahí no hay comunicación ninguna. Ahí lo que estás viendo es que me da igual lo que me estés contando. Mira a la otra persona, conecta con ella, mantén contacto visual, dale feedback de que lo que te está contando es interesante o dile que no si crees que se está equivocando y crees que tienes que dar algún matiz. Pero por favor, cuando alguien venga a una situación así y abra un poco esa apertura del bucle, vamos a acompañar y vamos a estar atentos a esa situación. No le cerremos la puerta. Hay que respetar el ritmo de las personas. Nosotros, en consulta nos pasa que cuando hacemos normalmente este análisis funcional, vemos muy clara la solución, ¿no? Ya está, lo he visto y lo que tiene que hacer es afrontar la situación. Bueno, si quiere, y si tiene fuerzas, y si cree que es el momento adecuado, y si realmente esa relación que tú crees que es la que le tiene que salvar, no le va a salvar, y si esa relación por la que está luchando igual no le conviene, bueno, pues ese tipo de cosas son cosas que te encuentras. Que tú tienes muy claro lo que harías, pero cada persona toma sus decisiones. Y tomar decisiones por una persona normalmente no funciona. Vamos a intentar ser graduales. A una persona que lleva recluida en su casa 6 meses, que no sale porque no tiene ningún vínculo con nadie, el coger y decirle, nos vamos a ir una semana de vacaciones y lo vamos a pasar de... No lo va a hacer. ¿Vale? Vamos a darle su tiempo, vamos a ir trayéndole poquito a poco. Vamos a ver si, oye, ¿quieres que me acerque a tu casa y echamos un café? Igual eso es más accesible, igual eso te lo compra de primeras, antes que un plan que sea sacarlo a rastras de casa. Eso no va a funcionar. Y vamos a asumir que toda la gente no va a hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y que si alguien te dice que no, es que no. Si alguien está en ese bucle y el plan que le propones o la estrategia que le propones no casa con él, asume que no. Porque además lo que vas a hacer es generar más malestar y va a generar más resistencia para la próxima vez que vayas a hablar con ella. El refuerzo social que nos damos muchas veces y que hay veces que subestimamos, es súper poderoso. De hecho, hay investigación científica que dice que si una persona te avisa que te va a dar la enhorabuena y, aunque sea algo que no te mereces, y te da la enhorabuena, tiene una repercusión positiva aún así. Aunque veas que es algo impostado, funciona. A nivel psicológico, mejora nuestro estado de ánimo. Entonces, a una persona que lo está pasando mal, que da un pequeño paso, vamos a reforzarle. ¿Qué es reforzarle? Decirle, ¿qué ganas tenía de verte? ¿Te echa de menos? ¿Vale? Sentir que somos importantes para alguien y que nuestra ausencia se nota es algo súper importante para nosotros y que es capital para nuestra autoestima. La persona que siente que no importa a nadie tendrá un estado de ánimo súper negativo, una expectativa de mejora nula, un círculo que cada vez lo irá dejando más aislado porque siente que no importa. ¿Vale? Hay veces que el ofrecer ayuda práctica
puede ser útil, ¿no? Una persona que esté continuamente en ese bucle, que no consigue salir de casa, el facilitarle algún tipo de proceso para liberar su tiempo también puede ser una buena estrategia para que empiece a conectar y recuperar esa confianza. Y bueno, animar a buscar un profesional si es necesario. Recomendar a alguien a ir al psicólogo no es fácil. Sobre todo porque sabemos que hay cierto estigma y que parece que le estás diciendo eres un loco, vete a que te cure. Y nosotros no curamos ni hacemos milagros ni así por el estilo. Lo que hacemos es coger un problema, analizarlo y buscar la manera de solucionarlo. Y es un proceso de trabajo, de interacción, de construcción entre las dos personas que lo que consigue generalmente es solucionar y ayudar a la gente a salir de estos bucles. El otro día, en una consulta en Tudela, es que fue una situación muy curiosa, una niña de 9 años. Y me presenté a la familia y estaba así pegada al regazo de su madre. Me dice la madre, ay, es que no estaba muy convencida. Y me agacho, me pongo a y le digo, ¿por qué? ¿Te han dicho que al psicólogo solamente van los locos? Me dice. Entonces, mis primeros minutos en la sesión fueron decirle, a ver, ¿tú conoces gente que fuma? Sí. Pues aquí viene gente que quiere dejar de fumar. ¿La gente que quiere dejar de fumar está loca? Hay gente que está triste y que lo está pasando muy mal. ¿La gente que está muy mal y quiere estar mejor está loca? En 2 minutos la convencí. ¿Vale? Es importante cómo vendemos la información y cómo explicamos lo que hacemos los psicólogos. Entonces, bueno, estas charlas también ayudan un poco pues, por poner por delante el trabajo que hacemos. ¡Buah! 1 hora clavada, chaval. El segundo QR. ¿Sí? Vale. Bueno, ahí veis algunas de las respuestas que se han dado a la primera pregunta. ¿Qué crees que está en tu mano para mejorar tu situación o la de los que están a tu alrededor en cuanto a la soledad? Empatizar, saber escuchar, empatizar con problemas y situaciones, acompañar, escuchar sin juzgar, paciencia y cariño. Iniciar actividades para salir de ahí y proponer a otros que sientan que... Bueno, si no la ha escrito un psicólogo, vamos, la firmaría yo, ¿eh? Activación conductual, muy bien. Escuchar, empatizar, vale, muy bien. Me gusta mucho la última también. Primero escuchar y luego decir en qué puedo ayudar. Pero primero escuchar. Tomar como referencia la situación de esta persona y luego ver si tengo margen de maniobra o si hay un margen de maniobra que me puede ayudar. Vale, esto es por un lado. Y bueno, con respecto a las cosas que le dirías a alguien que es importante para ti y lo está pasando mal, pues sería interesante que si a alguien no se le ocurre ninguna idea, que echase una foto y se la guardara. ¿Vale? Hay aquí respuestas muy buenas. Cualquier problema en el que te puedan ayudar, no dejes de decírmelo, seguro que entre los dos somos capaces de intentar solucionarlo y si necesitas, llámame. El mostrarnos disponibles, el transmitir cercanía, el que ese problema en el que estamos tiene solución. Y que es una solución a la que podemos llegar 2 personas, que no hace falta que siga estando sola y que podemos ser ese pequeño hilo de luz que le permita salir adelante. Oye, qué respuestas más buenas, sí, señor.
últimamente veo que no lo estás pasando bien y me gustaría que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. A veces no sabemos cómo ayudar, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. El identificar, ¿no? Hay veces que una persona lo puede estar pasando mal y no saber por qué lo está pasando mal. Que se sienta sola, que esté triste, que esté deprimida y que no sea capaz de conectar con la situación que está experimentando, ¿no? Y señalarle, oye, no te veo bien, creo que te está pasando algo, no sé si te puedo ayudar, si esa emoción que estás sintiendo ahora mismo te está generando un malestar, si necesitas ayuda estoy contigo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por las respuestas, ¿eh? Se ve que hay un ejercicio ahí concienzudo, que no acaba todavía. No os habéis librado de mí aún. Bueno, simplemente quería transmitiros 4 cosas muy rapiditas, y es que dar un mensaje de esperanza a la gente que esté aquí ahora mismo y que esté pasando por esta situación, y que sepa que la soledad no elegida no tiene por qué ser definitiva. Que siempre podemos crear nuevos vínculos, siempre podemos encontrar alguien que nos acompañe, siempre podemos buscar un hilo de luz que nos guíe hacia nuevas situaciones y que nos saque un poco de ese momento oscuro en el que estamos, ¿no? Que existe el apoyo profesional y comunitario y que esas actividades nos pueden permitir desbloquear la situación. Que las asociaciones locales, como ya he dicho en alguna otra ocasión, que hacen una labor encomiable y que es súper importante que desde todos los estamentos, desde el ayuntamiento y desde las propias redes sociales, que se les dé bombo y platillo para que estén presentes y que la gente en algún momento, cuando esté en esa situación oscura, de repente, ostras, he encontrado algo que puede ser que me sirva. Y que cada persona tiene el poder de transformar su experiencia y que el margen de maniobra, cuando una persona toma la conciencia de la situación y decide cambiarla, el margen de maniobra es muy amplio. Pero tenemos que llegar a ese punto. Y nada. Lo último, que si alguien necesita apoyo psicológico, aquí hay otro QR, os he metido, había 3. ¿Vale? Que es un enlace en la agenda. Ahí están mis datos de contacto. La gente, yo creo que la mayoría sabéis que trabajo aquí en Muñén, en el centro de Nerea. También estoy en Tudela y, bueno, haciendo estas charlas me he dado cuenta de que hay gente a la que igual la ayuda psicológica no llega. Entonces he decidido que voy a ofertar también a la gente que esté en situaciones de, bueno, pues de dependencia o que estén anclados en casa la opción de recibir terapia a domicilio. Y nada, muchas gracias a todos por venir, espero que os hayáis hecho ameno este ratico de 1 hora y 10. Hoy no me he excedido mucho, Raúl. Y nada, muchas gracias a todos. Perdón, había dicho que iba a aceptar preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien quiere comentar algo?